de ser cristiano en todos los ámbitos. No solamente somos cristianos cuando vamos a misa, o cuando rezamos una oración, o cuando bendecimos la mesa, o cuando tenemos una actividad pastoral. Somos cristianos todo el tiempo. Y esto nos conlleva, de acuerdo al Evangelio de este domingo, nos conlleva a pensar y a responsabilizarlo también en nuestra vida de cristiano, pero en la política. En la política. Se ha hablado mucho al respecto si la Iglesia debe meterse o no en política, y yo, como se los pasé al principio del programa, al comienzo del programa le paso este video del Papa Francisco donde él, cuál es la opinión acerca de la política. Y él fue muy claro, muy contundente, que debemos realmente responsabilizarnos en la política. Me parece eso muy, muy sensato. Bien, eso en cuanto a nuestra responsabilidad de cristiano respecto a la política. El Evangelio comienza diciendo, empieza con una pregunta, con la pregunta de estos fariseos que se habían reunido para tenderle una trampa a Jesús. Una pregunta maliciosa, una pregunta con doble intención, y que con esto seguramente lo iban a enganchar al maestro y no iba a saber qué responder. La pregunta fue: Maestro, ¿está bien que pagarle tributo al César? ¿Sí o no? Claro, cualquiera de las dos respuestas que diera Jesús lo comprometía terriblemente. Si decía que sí, Jesús estaba aceptando la tiranía de los romanos sobre el pueblo judío. Terrible. Si decía que no, pasaba inmediatamente a la fila de enemigos del César, lo cual esto llevaba a la muerte. Entonces cualquiera de estas dos respuestas de Jesús, sin lugar a duda, lo comprometían. Creían que lo tenían encerrado, lo tenían atrapado a Jesús. Y sin embargo Jesús responde de una forma, con una sabiduría exquisita propia de él que lo caracteriza. Primero le dice: hipócritas, ¿por qué me tientan? ¿Por qué me tienden esa trampa? ¿No? Bien, antes de responder, antes de ir a la respuesta de Jesús, vamos a esta partecita. ¿Por qué me tientan? Seguramente vos en más de una oportunidad te has sentido tentado de preguntarle a Dios muchas cosas, pero no solamente de preguntarle, porque uno le puede preguntar y es lógico. Yo le pregunto, uno cuando habla con el Padre, cuando reza, cuando ora, hace preguntas, pero depende la intencionalidad también de la pregunta y cómo se le pregunte al Creador. Y la posición nuestra condición, por eso es la tentación. Hay varios ejemplos bíblicos acerca de la tentación. Podemos citar 2 o 3, qué sé yo. El primero que se me ocurre es en el desierto, cuando Moisés estaba con todo el pueblo judío y lo tentaron también para que le enviara otra clase de alimento aparte del maná. Pedro, cuando caminaba sobre el agua, cuando lo ve a Jesús caminar sobre el agua, y le dice: si eres tú, envíame a caminar sobre el agua igual que tú, en dirección a él. Pero el más claro de todo para mí es Job. Job, en el libro de Job nos encontramos esta definición exquisita de Job, ¿no? Donde él se atreve, porque es un atrevido, se atreve a preguntarle a Dios, claro, de todo el sufrimiento que empezó a vivir, a experimentar. Era lógico que él en su parte humana preguntara, más en aquel tiempo, ¿no? Pero preguntaba como diciéndole, la pregunta era: ¿por qué el hombre tiene que sufrir tanto? Pero con una intención de igual a igual. Y es así como Dios le responde a Job: agárrate los pantalones porque te voy a contestar. Algo así, ¿no? Y claro, Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? ¿Dónde estabas vos cuando yo empecé a hacer los cimientos del universo? Ahí se da cuenta Job que es criatura. Job se da cuenta que no puede hablarle de igual a igual a Dios. Y esto creo que nos sirve también a nosotros para pensar, a la reflexión, que en eso de que si nos sentimos tentados de preguntarle a Dios, nunca nos olvidemos nuestra condición. Somos criatura ante el Creador, somos hijos ante el Creador. Como hijos, sin lugar a duda, tenemos un derecho enorme, pero no nos olvidemos que también somos criatura. Y esto no nos iguala ante Dios. Somos hijos de Dios, no tenemos la igualdad de Dios. Fíjate acá, hasta el mismo Jesucristo, hasta el mismo Jesús marca la diferencia en jerarquía. Hay cosas que solamente el Padre sabe. Hay cosas que solamente el Padre sabe. Entonces hay que mantener ese respeto por esa jerarquía ante el Creador. Bien, esto como para ver si te sentís tentado. Y se me ocurre decirte otra cosita, pequeña cosita respecto a la tentación. Algo personal mío. Yo me acuerdo cuando tenía algo de 15 años,
vengo de un pueblo donde estaba enamorado, terriblemente enamorado de una chica que estaba fuera de mi alcance, hermosa la chica, y lo chantajeé a Dios, al menos eso creía. Le dije a Dios, yo no te pido yo no te pido dinero, no te pido poder, no te pido riqueza, pero sí te pido amor. Y ya que vos sos amor, no me podés negar esto que te estoy pidiendo. Como con estas palabras, algo así, yo lo pudiera haber chantajeado a Dios porque Dios no se podía negar ante terrible petición mía y declaración, ¿no? Fíjate en la condición que yo lo ponía o creía que lo ponía a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Acá la tenés. Pasó un determinado tiempo y efectivamente esa chica me dio bolilla y salimos durante 3 años, duró el noviazgo. Y el primer año anduvo más o menos bien, pero los 2 últimos años fue una especie de calvario. Y aprendí dos cosas al menos. La primera, el valor de la mujer. Las cosas que se le piden a Dios no se lo puedes chantajear, y la condición mía, mi condición de criatura. Pero eso lo aprendí con el tiempo. Y esto nos lleva a todos los niveles, porque no es una cuestión de adolescencia solamente. A veces, no importa la edad, creemos que lo podemos chantajear a Dios probándolo. Si hago tal o cual cosa, vos me vas a dar tal o cual cosa. Si yo te hago una promesa de esto, vos me tenés que dar esto. Me parece que tenemos que aprender y mirarnos como quienes somos realmente, criaturas ante el Creador. Ahora sí pasemos a la respuesta del maestro. Jesús toma una moneda, un denario, y le dice, ¿qué está inscripto en esa moneda? La cara del César. Pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está la respuesta del maestro. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Acá se nos vienen 2 interrogantes rápido. ¿Qué es de Dios? Vamos con lo que es de Dios primero. ¿Qué es de Dios? ¿Qué es lo que qué le podemos dar a Dios que le pueda llegar a interesar? Empecemos por ahí. Vamos para la definición literalmente. Después vamos al contexto donde fue escrito. ¿Qué le podemos dar a Dios que realmente le puede interesar a Él? Es Dios, lo tiene todo, no necesita absolutamente nada. ¿Qué le puede interesar de mí y de vos? Ahí está la clave, entre otras cosas, de este evangelio también. ¿Qué le puede interesar a Dios de vos, de mí, de nosotros? ¿De qué estamos hechos? Pregúntate eso, ¿de qué estás hecho? Estás hecho con polvo, con elementos de este mundo. Y por lo tanto, el día que partamos, todo nuestro cuerpo va a quedar precisamente en este mundo. Sin embargo, hay algo que trasciende, que es el alma. Y el alma se alimenta de las virtudes, de la propia divinidad del Creador. Por lo tanto, lo único que podemos devolverle al Creador, lo único que le puede interesar al Creador de nosotros, es precisamente nuestras virtudes, aquellas virtudes de las que nos hemos alimentado. Amor, caridad, esperanza, fe y los actos propios de esas 3 virtudes teologales que acabo de nombrar, ¿no? Esperanza, fe y caridad. Todo lo que se desprende de estas virtudes, precisamente eso es lo que se alimenta el alma, y eso puede ir a Dios, puede llegar a Dios. Otra cosa no le va a interesar a Dios. Nuestras acciones como buen cristiano, eso en definitiva es lo que nos vamos a llevar el día que partamos. Lo único que nos vamos a llevar, todo lo demás va a quedar acá. Y acá sí, respondimos ya a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, al Estado lo que es del Estado. En esto estamos todos involucrados, ya lo escuchamos al Papa Francisco, estamos involucrados y tenemos que involucrarnos porque tenemos que ayudar también a nuestros gobernantes, no solamente criticarlos, porque dicho sea de paso, eso nos sale con mucha facilidad, a todos, no hablo de alguno en particular, a todos. Bien, y está bien que lo critiquemos, que nuestra crítica sea constructiva, pero al mismo tiempo que no nos quedemos ahí como solapados, como atrás de todo esto y nos quedemos sin hacer nada. Sí, tenemos derechos y tenemos obligaciones y tenemos que hacerlas valer. Eso por un lado. Ahora bien, tenemos algo más poderoso que todo eso que acabo de nombrar, que es la oración. Y es nuestra responsabilidad, en primer lugar, de cristiano, orar por aquellos que nos gobiernan. Vos dirás, pero eso lo hacemos en todas las misas y todos los días tenemos que orar por ellos. Y para aquellos gobernantes, a ustedes políticos, le habla también este evangelio.
aquellos políticos que tienen la responsabilidad de gobernarnos en todos los ámbitos políticos, a ustedes les habla este evangelio este domingo, no yo. El evangelio de este domingo, el mismo maestro está hablando a ustedes que están en plena campaña política. La responsabilidad de ustedes es hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. No se olvide que cada vez que ustedes hacen el juramento, lo hacen por los santos evangelios. Y es terrible, nada escapa de la justicia divina. No se olviden de eso. Es fácil decirlo y es fácil expresarlo verbalmente, pero nada, ni nadie, ni ustedes, ni yo, ni nadie, escapa de la justicia divina. Podemos, dicho sea de paso, hay demasiados ejemplos de que acá muchas veces se escapa de la justicia humana. Hay muchas cosas que la justicia humana falla, sin lugar a duda. Y muchas veces los poderosos, los que están en el poder, se escapan de esa justicia. Sin embargo, de lo que no se van a poder escapar es de la justicia divina. O sea, la responsabilidad que tienen ustedes, aquellos que nos gobiernan, aquellos que tienen las leyes para juzgarnos, etcétera, etcétera, no se van a poder escapar de la justicia de Dios. Nuestra responsabilidad como civil, como cristiano, es rezar por ustedes. Me estaba acordando de la carta de San Pablo a Timoteo, donde precisamente habla de los gobernantes. El que gobierna debe amar a su pueblo, porque si no ama a su pueblo no puede gobernar bien. Y esto se le tiene que meter a ustedes, que gobernantes, aquellos que están en la política, aquellos que quieren gobernarnos, amar a su pueblo, amar a su pueblo. Esa es la condición para gobernar bien. Si ustedes aman, seguramente van a gobernar bien. Y concluyo con un pasaje de Bertolt Brecht que me parece muy apropiado no solamente para el Evangelio, sino para los tiempos que estamos viviendo. Presta atención. Dice así: el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio de las judías, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios depende de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y se ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hermanos, simplemente oremos por nuestros gobernantes. Que así sea.